Daniel, ¿cómo estás? Yo te sigo Yo también. de manera muy puntual, veo, te leo, pero con todo esto que nos pasó, tú venías con una gira impresionante. Sí. No quiero ser muy impuntual en el caso, pero no recuerdo a alguien que tuviera una gira como la que tú estabas haciendo, Ujú. con el mensaje además que tú traías, que Sí, estabas tan enganchado con toda Latinoamérica. sí, Un mexicano que lo hiciera así de fuerte, tan, y de pronto, ¡pum!, paró todo. sí, una locura, ¿verdad? Sí. Sí, venía de haber hecho 120 ciudades Oh. en 3 continentes. Eh, Fue un golpe durísimo, anímico. Olvídate de lo profesional. Para aquellos que deseamos morir en un proscenio, es un golpe anímico muy, muy, muy duro. Aquellos que nos levantamos por la vinculación humana, por encontrar nuestra pasión arriba de un escenario. Fue durísimo. Gracias a Dios, después de estos casi 2 años, regresamos en marzo con una nueva gira que se llama Ruge. Empiezo en Estados Unidos y bueno, pues he tenido la fortuna y el privilegio de poder ser el primer mexicano en presentarse en el Radio City Hall con esta nueva conferencia, y continuaremos en diferentes ciudades en toda América y Europa. Así que eso me tiene pues encendido, motivado. Hubo claramente algunos momentos en donde creí que eso ya no iba a volver a suceder, ¿verdad? Pero pues uno tiene que mutar, adaptarse y aceptar que los planes pues siempre cambian. Dios no cambia sus promesas, pero los planes sí. Oye, Daniel, porque además, quienes te seguimos, a mí me daba la impresión de que te alimentabas de la gente, porque eran encuentros Sí, muy emocionales los que sí. tenías con esos auditorios repletos. Es tejer Entonces, muy fino sí, eso. Y es una sinergia, Jesse. Todo aquel que está arriba de un escenario, tú te das cuenta cuando alguien lo hace claramente porque lo ama. Porque no encuentras otra forma de vida más que hacerlo, más allá del aplauso, sino la honra, el privilegio de poder ver al público de frente, de construir algo que no existe en un espacio completamente vacío. En mi caso, pues que me visitara una familia entera, un matrimonio, un grupo de jóvenes, una madre, un abuelo y su nieto, y salir al escenario y, y lograr claramente esa energía de alto voltaje, ¿no? Duran casi 3 horas y media, 4 horas las conferencias, y pues son una avalancha, son un viaje bastante salvaje. Y bueno, pues yo no tengo 4 sencillos o 5 sencillos en la radio, ni estoy en el top 10 de Billboard. Entonces, juntar a la gente para llevar un mensaje de esta índole es un trabajo descomunal. O sea, descomunal. Tejer una gira de ese tamaño, hay un esfuerzo enorme de un equipo al que le debo todo. Y mi gratitud, y con toda la humildad lo digo, ¿no? Que el público se atreva a ir y adquirir un boleto para ir a escuchar un mensaje y sorprenderse, ¿no? Porque hay cosas que no sé explicar que suceden ahí. No lo sé explicar. En realidad no sé qué es lo que sucede, pero suceden cosas que son fantásticas. Entonces, cada vez que me subo al escenario, me cuesta mucho trabajo bajarme. se nota. Te lo prometo, Oye, y te voy a decir una muchísimo. cosa, no tienes sencillos, pero abriste los Grammys. Sí, y fíjate que ahora me invitaron de nuevo a los Grammys. Está por consolidarse la invitación porque hice una canción con Farruko. Entonces Farruko me invitó a participar en un tema y escribí una parte del Wow. tema. Se llama Aquí, que salió en su nuevo disco, la 167. Y es como un crossover bastante extraño, pero me pareció fenomenal que Farruko me haya invitado y me haya permitido enviar un mensaje de inspiración y de reconciliación. Y
Bueno, siempre he estado dispuesto a utilizar todas las herramientas y todos los espacios que sean posibles para seguir impactando y llevando un mensaje claro, puntual, ¿no? De levantar y de coser ciertas grietas en el individuo universal. Oye, esto de tu nueva obra, de tu nuevo libro, me parece algo importante de puntualizar. Sí. Eh, no hubo un solo ser humano sobre el planeta Tierra que no tuviera miedo. No hubo un solo ser humano que no sucumbiera ante el miedo, ¿no? Así es. El miedo de ser tocado, Sí. el miedo de que tocaran a alguien importante, el miedo de perder, de ganar, Sí, el miedo de parar, sí. de no avanzar más, de no tener nada, o de algunos aprovechar esta situación social para tenerlo todo. Ujú. ¿Cuántas trampas tiene el miedo? ¿Se cuentan? No ¿Es creo. tramposo el miedo? Sí, no creo que sea posible. Sigue siendo un misterio. El miedo funge como un mecanismo de supervivencia, de defensa o de ofensiva. Eh, a pesar de que la medicina moderna y la ciencia han encontrado más información en esta última década que en todo el tiempo que llevamos en esta tierra, sigue habiendo un velo de misterio detrás del miedo. Este libro claramente decidí escribirlo porque llevaba mucho tiempo escribiendo acerca del miedo que me ha acompañado en mi vida, sus diferentes intensidades, los terrores que han logrado paralizarme. Eh, y yo comencé a estudiar una tercera carrera en psicología, porque me apasiona la criminalística, entonces siempre me quise pues enfocar en eso. Pero antes de ello, en las conferencias hablo mucho acerca de la neuroanatomía, de la neurocardiología y de todas esas reacciones que a veces simplemente nacen en nosotros y no sabemos dominar ni controlar y no entendemos por qué nacen, ¿no? Y parto claramente desde la dimensión de la biología y sus reacciones fisiológicas. El libro tiene una aproximación, un abordaje desde la parte biológica, desde la parte psicológica y desde la parte espiritual como una herramienta clara para poder abordar el miedo, para no sucumbir ante él. Pero el miedo, pues, sigue siendo un monstruo de mil cabezas, Jesse. Pero uno de los primeros retos que uno tiene que tener es identificarlo. Esto es un miedo, uno le puede tener miedo al fracaso, pero probablemente le puede tener más miedo al éxito también. El miedo que puede provocar la soledad y llegar a estados de desolación, la permanencia del dolor, el rechazo del amor, la incapacidad de aceptar tus talentos o de poder maximizar tus dones, la incapacidad de comunicarte, de expresarte, la falta de autoestima, la resiliencia, aunque esto es una palabra que hoy por hoy puede generar un poco de cringe, pero la resiliencia no como la invulnerabilidad, sino como la capacidad que tiene el universo o el ser humano de intervenir un acto letal, un hecho letal, y transformarlo en algo honorable, ¿no? Y también de entregarte al 100%. Cuando uno lo da todo, siempre te puedes ir en paz de cualquier lugar. O sea, donde lo haces bien, te extrañan para siempre. ¿Y qué momentazo es ese en la vida en donde dices, me da igual? Y es verdad. Es un gran momento porque es no con una postura de insolencia, ¿verdad? Sino con una postura de hasta aquí. No, no puedo seguir más. A todos nos llega un momento en donde no nos queda otra más que ser valientes. Y no valientes diciendo no tengo miedo. Que valiente el que da claramente pasos muriéndose de miedo. Y esos pasos suelen ser los más dignos que el ser humano da en su vida. Yo en esta pandemia pues perdí seres que, que amo profundamente. La muerte cada día es más inoportuna. Estamos delante de un futuro completamente mutante y se están gestando miedos, Jesse, que no conocemos. Nuevos infiernos terrenales. Eh, el individualismo, la hipersexualización, los millones de estímulos que están delante de nosotros, a la vuelta de la esquina. Hay cosas que ni siquiera podemos comprender en la bestialidad humana, ¿no? La trata, las culturas marginales, las economías rotas. El ser humano tiene que tener una clara conciencia de acercarse no al positivismo absurdo para negar la realidad,
sino aprender a intervenir esta realidad y hacer de esta realidad algo mucho más profundo. Y tenemos que entrenarnos. Y hay un espacio en la educación de todos los seres humanos en donde debería de otorgársele de verdad una enorme importancia al equilibrio de la salud mental, de la salud emocional y de la salud espiritual. Y es por ello que yo decidí desarrollar y escribir este libro, no como un postulado, no como una tesis, claramente no sustituye una terapia, pero es invitar a cualquier persona que desea acercarse a estos estados y encontrar herramientas que le permitan desmantelar o por lo menos abordar ciertas ansiedades. Abordo la soledad, la infidelidad, la infelicidad, la manipulación personal y de otros, cómo descubrir también estos estados de tiranía personal y el autosabotaje, cómo la perfección es una forma de huir de ti mismo también. Y bueno, pues digamos que es un mapa que traza ciertas rutas que me han funcionado a mí, que no significa que te vayan a funcionar a ti, claramente, pero hay una racionalidad subyacente que a todos nos puede funcionar. Ya el sazón con el que tú cocines, la forma de salir de ese problema, hablo mucho de la creatividad, cómo la creatividad nace cuando las certezas se pierden y cómo decir estoy loco puede ser la respuesta clara, soy creativo. Estos momentos de caos pueden llevarte pues a imaginar cosas extraordinarias también. Fíjate que ahora con todo esto, donde todos perdimos, porque yo no dudo mucho que existiera alguien que no perdiera, pues en terapia a la que recurrimos todos. Ojalá y todos, Sí, ojalá. Ojalá y todos se atrevieran a pedir ayuda. Sí, eso es importantísimo en la vida. Nos avergüenza a veces. En una terapia yo traía un miedo muy fuerte por una situación que me estaba pasando, que me hacía además muy vulnerable, y yo luego tiendo a ser alguien a la que no le gusta reflejar esa vulnerabilidad, es decir, trato de siempre verme estoico, firme. Exactamente, ¿no? Y yo pues expuse, ¿no? Con Julio, le dije, y mira, tú estás... Y era un miedo muy fuerte. Y él me dijo, habla con él. ¿Cómo? Sí. Siéntate y habla con tu miedo. Negocia. Sí, pero ¿cómo? Sí. Tranquilo, relájate. El momento que tú te sientas bien, siéntalo y habla con él. Pídele explicaciones. Rétalo, cabrón. Confronta. Yo dije, no, este güey ya está tomando demasiadas gomitas, ¿no? De esas que están de moda. Pero no, lo hice. Sí. No sabes qué fuerte. O sea, lloré demasiado. Pero sentí después un alivio bárbaro. Hablar con mi miedo. Bueno, hablar es un acto maravilloso. Creo que esta pandemia nos llevó a tener esas pláticas incómodas que habíamos guardado en un cajón y a darnos cuenta que no somos tan buena compañía como imaginábamos. Y claro que la pandemia puede maximizar las intensidades de los miedos. En este caso, bueno, hablar con ese miedo pudo haber funcionado muy bien. Hay otros miedos con los que uno no debería ni siquiera hablar. Habría que desmantelarlos. Claramente, si se te acerca una pantera, pues no quieres definir si viene en modo juguetón o está pensando en devorarte. Sí, los miedos también pueden ser un motor extraordinario en la vida, ¿verdad? Si te están temblando las piernas porque estás soñando con algo, es probable que estés soñando justo al nivel de tus talentos y de tus dones. Pero si no te tiemblan, a lo mejor estás soñando muy abajo. Y no quiero romantizar claramente el miedo, ¿no? La mente es mucho más caótica que la realidad. Y cuando aparecen estas ideas catastróficas, estas ideas fatalistas, estas reacciones que no sabemos cómo controlar,
que provienen claramente de nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es un entramado gigantesco. Comprenderlo y definirlo, entender lo más básico de su biología, o sea, comprender el sistema autónomo, somático, el simpático, el parasimpático, comprender todas sus funciones. Cuando la gente dice me estoy cagando de miedo, Jesse, es literal. Sí. Se para la digestión, se dilatan las pupilas, pero hay formas de balancearlo. Cuando llegan estos golpes de ansiedad, porque a todos nos llegan estos pensamientos de terror, porque date cuenta el aumento que ha habido en los intentos de suicidio. Ya es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 19 y 27 años. Esto es un asunto de salud pública, pero de los 60 y tantos países que están ingresados en la OMS, solamente 18 tienen un plan de acción para poder tener un plan ofensivo versus el suicidio, por ejemplo. Pero parecería algo esotérico, pero una meditación o una respiración diafragmática te puede permitir ganar perspectiva y horizonte en el momento en que aparece un pensamiento catastrófico. Esta ansiedad solamente, claramente esta posibilidad llega cuando vas entrenando y cuando eres consciente, pero hay unos miedos que te abordan y toman el control de tus emociones, pero el sistema nervioso gestiona nuestras emociones, todo el mundo sensorial, todo lo que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, por nuestro olfato. Entonces conocerte es aprender a tenerte menos miedo, es aprender a leer el instructivo claro de lo que eres, porque somos una máquina fantástica, realmente fantástica, fabulosa. Y cuando abordas esto y lo comprendes de forma desmenuzada, pues uno mismo puede sentarse a comprender de qué tamaño es la intensidad de tu miedo. Uno puede tenerle miedo a volar, por ejemplo. Yo le tengo mucho miedo a volar. Antes me daba muchísima ansiedad un día antes de salir a volar. O sea, ya desde un día antes yo ya estaba, sudaba, me temblaban las manos y cada momento que se acercaba más la hora de llegar al aeropuerto, pues la intensidad era todavía más angustiante, ¿verdad? Empiezas a súper salivar, a sudar. Y empecé a abordar ese miedo de diferentes formas hasta que empecé a identificar en dónde tenía yo más miedo, a la hora de despegar o a la hora de aterrizar, ¿no? Y yo me metí y le veía la cara a los pilotos, Jesse. Wow. Yo decía, no vaya a ser que este tipo esté triste o deprimido, brother. Y ahorita nos vaya a tumbar a todos. Empecé a investigar cómo desmantelar eso. Durante 7 años fui aracnofóbico, por ejemplo, ¿no? Hasta que un día, yendo en el periférico a 100, 120 kilómetros por hora, apareció una arañita pequeña en mi parabrisas. Yo no podría pensar que un miedo así o una fobia, porque suelen ser irracionales las fobias, pues no va a poner en riesgo tu vida. Pero yo solté el volante. Apareció esta pequeña araña y solté el volante de forma inconsciente, claramente, ¿no? Fue una reacción. Y el coche se balanceó de un lado a otro hasta que retomas claramente el dominio, ¿no? Porque la emoción te controla. Y ahí decidí hacer algo, porque dije, si esto acaba de poner en juego mi vida, ¿cómo le puedo permitir a este miedo que crezca y crezca? Porque los monstruos que vivían debajo de tu cama ahora viven en tu cabeza. Y si no los matas antes de que se conviertan en unos gigantes y utilicen más espacio en ti, porque estos miedos se alimentan. Uno puede sentir hasta placer por evitar un miedo. Wow. Porque hay una recompensa. O sea, me da miedo contestarle a mi jefe, entonces no contesto. Entonces, pues tu cerebro te aplaude, ¿no? ¡Bravo! Eres bien inteligente, acabas de sortear el miedo. No, pero ese miedo regresa mañana y regresa con otros colegas, porque hay miedos que se edifican con otros miedos. Entonces se crean unos muéganos, ¿verdad? Y para desmantelarlos hay que trazar un mapa. Claramente, si tu miedo es tan intenso que te imposibilita y te está llevando a pensamientos suicidas, te lo ruego,
te lo pido, levanta la mano, pídele ayuda a tu padre. No es que a mí nadie me escucha, grita. Grita porque necesitas ayuda, acércate claramente a un profesional de la salud, a un terapeuta. Encuentra la manera. Sé que a veces la vida es tan dolorosa. Hay dolores que no tienen eufemismos para catalogarlos. No hay un cronograma para salir de ellos. La muerte, la pérdida de un hijo, de una madre, de un esposo, puede llevarte a lugares completamente oscuros. Pero justo ahí también el dolor puede convertirse en una herramienta de construcción. Justo ahí puedes retomar también el sentido de la vida sin romantizar el dolor. Puedes convertir también tu vida en un tremendo homenaje. Al fin y al cabo, Jesse, somos nosotros ahora los que nos dirigimos a ellos. Cada día falta menos. Y la muerte nos va a llegar a todos, pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo? Sí. ¿Vamos a esperar a morir? ¿O vamos a morir mientras que vivimos intensamente, intencionalmente? Y sé que las circunstancias que nos rodean a todos son completamente diferentes. Pero si te queda un gramo de fe, un gramo de fuerza, basta un solo acto de valentía para recuperar la esperanza. Claramente no podemos depender de un golpe de entusiasmo, porque la disciplina te lleva a lugares que la motivación no puede. Pero con un gramo de fe, querido, un gramo de esperanza, uno puede levantarse de ese lugar, porque todo desde el suelo pues se ve más grande, ¿verdad? Y busco que este libro pues sea una bonita herramienta para todos aquellos que busquen encontrar a lo mejor un bastón, una mano para poder retomar el entusiasmo y que después aparezcan las convicciones. No podemos ser manejados por nuestros humores, Jesse, perdón. Si somos manejados por nuestros humores, tenemos hipo, ¿no? Estoy triste, estoy cansado. Tenemos que trabajar convicciones que estén por encima de nuestras emociones. Bueno. Oye, Daniel, me llama la atención algo para el público de la radio. Sé que el público que nos está viendo en redes sociales puede identificar quizá lo que estoy diciendo, pero el público de la radio no. Y son, pues, espero los más, ¿no? Porque es un programa de radio. Te noté muy emocionado en la plática. Sí. Y eso me habla que este libro tiene una carga para ti muy especial. Sí. ¿Por qué? Mira, muy emocionado. Sí. Conmovido. Escribir para mí es muy difícil, Jesse. Hay momentos que puede llegar a ser doloroso. Hay muchísimo trabajo detrás de esto. Hacer llegar un libro a las manos de alguien es un acto descomunal. Olvídate de la editorial nada más, de la impresión, de la revisión, pero es dejar pedazos de piel que ya no vuelven a ser tuyos jamás. ¿Alguna vez has sentido mariposas en el estómago? Muchas. ¿Has visto esas películas donde llega la escena donde los protagonistas se van a besar y alguien los interrumpe? Y aparece ese espacio medio de frustración. A mí me sucede que cuando escribo, qué sé yo, aparece una emoción de entusiasmo, ¿no? De amor. Y tengo que decidir si sentirla, vivirla o escribirla. Cuando la escribes, ya no es tuya, ya no te pertenece. Pero paradójicamente, aquello que escribiste regresa a ti multiplicado tarde o temprano. Porque un día vas caminando en la calle y te encuentras a alguien que te detiene y te dice: gracias, brother. Muchas gracias. Esta frase que tú escribiste, esta obviedad, esta simplicidad, que la simplicidad no carece de complejidad, sino es una gran virtud de la verdad, y la verdad como la genialidad que todos poseemos. Cuando yo recibo eso, recibo el mayor honor y el mayor privilegio, y esto se convierte en mi paga.
en mi honra. Entonces, ver ese libro ya engargolado, ya forjado, que lo tengas tú en tus manos, que yo esté aquí, que me desperté con todo el entusiasmo de venir a trabajar en mi promoción y de contarle al mundo entero que hay una pluma que se derramó en ese lugar y que hay un bosque entero gastado en servir a miles y miles de personas. Lamentablemente hoy vale más un bosque cortado que vivo, pero ahí está en un libro mi vida también, mi intencionalidad, mi propósito. Y a lo mejor muchas personas no les gusta mi trabajo, y hay otras que sí, pero con eso me basta. Y que alguien compre un libro es un privilegio hermoso. Mi pasión, mi oficio, mi vocación es escribir. Doy conferencias y hago un montón de cosas, pero mi pasión, mi más grande pasión es escribir. Entonces verlo ahí y que tú lo tengas en las manos y que alguien me dé un espacio y que la gente que nos está escuchando en la radio, pues claro, me brillan los ojos porque es mi pasión, Pues ¿no? qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito que pase y espero que no te deje de pasar nunca. Carajo, sí, porque sí he perdido a veces la capacidad de asombro y es terrible. Es terrible. Porque la capacidad de asombro del ser humano es la que nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí. La imaginación. Pensar cosas claramente que no existen, ¿no? La creatividad. Ya hoy todos piensan que la creatividad, Jesse, es inventar Facebook y Twitter. Y ya a todos se les olvidó el post-it. El tipo que le puso pegamento al papel, el clip. Adentro de nosotros yace un universo espectacular, pero como estamos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres, entonces ya ser quien eres ya es un éxito, ya es un acto revolucionario. Entonces, para mí salir con mi libro y escribir en mis redes sociales, a pesar de ser brutalmente criticado, perseguido, condenado, crucificado, etiquetado, que la gente piensa que me conoce por un tuit. Imagínate eso, atascados de prejuicios en esta nueva inquisición que son las redes sociales. Pues salir a la calle con la frente en alto y decir, este soy yo, estas son mis ideas, aunque sean miserables si quieres, aunque sean malísimas mis ideas, aunque sean idiotas, estúpidas, pero son mis ideas y estoy dispuesto a caminar con ellas. Y eso me hace sentirme muy orgulloso, ¿sabes? Soy alguien que sufre con orgullo de ser quien soy. No pretendo ni ser un genio, ni un gurú. Soy un ciudadano de a pie que está dispuesto a levantar su voz y de aportar lo poco que yo veo de la vida. Tengo 38 años y he sudado y nadie me ha regalado absolutamente nada desde hace, pues tú como me conoces, sí, hace años, ¿no? Y he pasado por N cantidad de mutaciones. De servir un plato como mesero, a ser dueño de compañías, a no tener nada, a perderlo todo. Y esa es mi aventura. Pero siempre he estado dispuesto a que valga el riesgo y no la pena. Y heme aquí hoy haciendo esto. Mañana no sé. El público me retirará, seguramente. Y no sé si mañana vaya a ser chef o solamente voy a tener un consultorio cuando termine mi carrera de psicología o me dedique a visitar cárceles y criminales. No lo sé, pero mientras tanto, aquí está mi segundo libro y espero superar el éxito del anterior y que la gente me acompañe también en las conferencias y en las redes sociales, Jesse. Que así sea, Daniel. Así sea, y aquí, muchas gracias. Seas lo que seas, siempre tendrás un buen amigo y un buen lugar para compartir y platicar. Lo sé, querido. Tú siempre has sido alguien que ha estado dispuesto a sumar y a darle espacio a otros. Así que muchísimas gracias. Y agradezco que me des chance de hablarle a tu público, ¿no?
siempre me siento honrado, así que gracias. Y también conmigo, claramente, cuentas para lo mucho o lo poco que pueda yo ayudar y servir. Daniel, muchas gracias. A ti, papito, muchas gracias. Continuamos.